Esta familia que ves en pantalla ha encontrado esta extraña puerta en medio del bosque y decidieron llevarla a su casa. Al hacer esto, despertaron una terrible maldición que los dejará marcados de por vida. La puerta de la oscuridad nos enseña a jamás llevar cosas desconocidas a nuestro hogar. Nunca, jamás lleves objetos extraños a tu casa porque según el esoterismo, estos objetos podrían estar cargados de brujería, de magia negra o mal de ojo. Y por eso me gustó esta película, tiene un mensaje muy poderoso y muy cierto. Esta familia se acaba de mudar a un pueblo para comenzar de nuevo. El padre, la madre y el hijo de unos 10 años quieren tener una vida pacífica, pero les cuesta trabajo adaptarse a su nueva vida. El hijo tiene problemas de adaptación en la escuela, sus compañeros lo molestan y eventualmente es expulsado de su escuela privada. Es una escuela privada y pueden hacer lo que quieran. El padre se queda sin empleo y las cosas se comienzan a complicar. Cierto día la familia da una vuelta por el bosque y encuentran esta puerta abandonada. A la mamá le parece hermosa, ella es restauradora y lleva algunos pesitos a su casa haciendo manualidades vendiéndolas por internet. La esposa convence al marido en llevar la puerta a su casa, pero comienzan a suceder cosas extrañas una vez ya instalada la puerta. Y cierto día, esta puerta que ya estaba restaurada, ya pintadita de rojo y barnizada, de repente volvió a su estado original, así como estaba toda quemada y destruida. El niño se vuelve más introvertido, antisocial y problemático. El esposo tiene pesadillas y se empiezan a sentir presencias extrañas en la casa, presencias fantasmales, así como lo ves en esta escena. Y aquí vemos un elemento muy interesante en la película. La madre cree en mediums, cree en espiritistas y eso es algo muy peligroso. La madre guarda amistad con este medium que es sordo y le lee las cartas, le advierte que en su casa hay una energía maligna y extraña y le recomienda hacer un ritual para limpiar su casa de las malas vibras. Hacen el ritual con incienso, algunos rezos y la situación empeora porque ahora el niño desaparece. El niño atravesó por la puerta y ahora está atrapado en otra dimensión. Y todo esto empezó por meter objetos extraños a la casa. Nunca metas objetos extraños a tu hogar. Tienen la energía de otra persona y no sabes el tipo de persona que haya sido. La mamá empieza a investigar sobre la puerta, va a la biblioteca del pueblo y en la biblioteca investiga que en ese lugar donde encontraron la puerta había una casa y que hay una persona que le puede dar más información sobre la puerta. Es esta viejita rara con la cual la mamá del niño conversa. La viejita rara le cuenta todo el origen de la puerta maldita y le explica que en su juventud había una casa en el bosque, una casa que estaba maldita y que en ese pueblo desaparecían muchos niños al año y todo apuntaba a que en la casa vivía un ente maligno que secuestraba a los niños. Ya nunca regresaban los niños que se metían ahí. Todo iba de mal en peor en el pueblo hasta que un día la señora decidió quemar la casa. Agarró un tanque de gasolina y le prendió fuego a la casa hasta que no quedó nada. Solamente quedó la puerta que no se pudo quemar y quedó ahí parada misteriosamente por años. Y todos en el pueblo sabían que esa puerta existía y que había algo malévolo en ella, pero como la mamá y su familia eran nuevos no sabían de esta leyenda urbana, por ignorancia decidieron llevar la puerta a su casa. Y al saber esto, la madre le pide ayuda al medium sordo, quien propone hacer un ritual en el bosque, en el mismo lugar donde encontraron la puerta. El medium convence a la mamá de que haciendo este ritual sería la única manera de recuperar a su hijo, quien había sido capturado en otra dimensión por la entidad demoníaca que vive detrás de la puerta. Entonces empiezan a hacer el ritual y cometen la peor cosa que pueden hacer, que es preguntarle a la Ouija. La Ouija es un oráculo que sirve para contactar con entidades, pero la realidad es que en este plano no hay entidades buenas, son muy pocos los seres buenos que habitan en este plano. Según la cábala, según el esoterismo, si el ojo humano pudiera ver todo lo que nos rodea, nos volveríamos locos, por eso no tenemos el permiso de ver. Terminaríamos totalmente enfermos de locura al ver la cantidad de seres demoníacos que nos rodean las 24 horas. Por eso no es buena idea usar ningún tipo de oráculo como la Ouija, las cartas, las runas, el juego de la copa, todo eso está prohibido. Porque muy seguramente que lo que vas a canalizar serán demonios. No canalizarás con tus seres queridos ni con ningún ser de luz, tal como les pasa a esta familia que lleva error tras error.
El primer error fue llevar objetos desconocidos a su casa y después involucrar mediums y ahora jugar con la ouija. Eventualmente en el ritual el demonio les revela su nombre y logran entrar al otro lado de la puerta donde se encuentran cara a cara con la entidad. La mamá y el papá están de acuerdo en sacrificarse y en quedarse ellos a cambio de su hijo, pero la entidad no acepta el trato, les dice que ellos ya son viejos y que no les sirve para nada, que solamente quiere al niño. Entonces el medium les propone echarles la maldición a otra familia para que otro niño tome su lugar. Los padres firman un contrato con la entidad y la entidad maligna les regresa a su hijo. El medium les dice a los padres que deben de cumplir con su parte del trato, de lo contrario las represalias serían severas. Los padres se comprometen a cumplir con el trato, pero parece que no es el trato que el medium había propuesto. Uno podría pensar que la puerta la regresan a la casa, la venden y le dejan la maldición a la nueva familia, pero no. La entidad fue muy exigente. La entidad aceptó el intercambio de un solo niño por muchos niños. Así que el padre, al final de la película, restaura la puerta maldita, la dona y él mismo la instala en la escuela donde expulsaron a su hijo, dejando así todo un festín de niños para la entidad diabólica. Ese fue el trato, un niño por cientos de niños. Esta película es escalofriante, está muy bien hecha y si la quieres ver la encuentras en Prime Video. Tienes que pagar porque la encuentras a través de Boo, pero vale la pena. Es una película de cine independiente que está bien hecha. Es una producción de bajo presupuesto dirigida por Billy Chase Godford con Jennifer Pierce Matthews como la madre Evelyn, CJ Jones, quien es el medium sordo. La película funciona porque la premisa es ridícula pero efectiva. Es decir, ¿quién lleva una puerta vieja que te encontraste en el bosque a tu casa y la pones como armario? Es ridículo, pero genera curiosidad y tensión porque sabes que esto va a salir mal. El medium sordo es lo mejor de la película. CJ Jones destaca mucho. Su personaje del chamán sordo es lo mejor de esta producción. Usa el lenguaje de señas y el actor es auténtico, es realmente un sordo, lo que le da un toque único a la película. Muchos dicen que este actor, que el medium es lo que salva la película y su actuación es crucial y es muy creíble y aparte se emotiva. Esta producción tiene efectos especiales decentes para su presupuesto y un final muy bueno, un final que cierra la historia sin dejar hilos sueltos. Está muy bien hecha y es de esas joyitas de cine independiente que tienes que ver. Si te gusta el cine de terror donde tienen que ver objetos malditos y maldiciones, esta película te va a gustar. Está buena la película y sí vale la pena verla. Es similar a The Ring o Sinister, pero con una puerta. Empieza algo lenta, los jump scares y la atmósfera se sienten muy casera, pero aún así entretiene y toca un tema verdadero. Jamás de los jamases metas cosas extrañas a tu casa, por favor. Igual si visitas la casa de algún amigo, de alguien, nunca tomes objetos de su casa ni permitas que te regalen nada, porque no sabes la energía que te estás llevando a tu casa ni las intenciones de las personas. Eso es verdad. Cuidado con lo que metes a tu hogar. Mis escenas favoritas de esta película son donde interviene el chamán. En ocasiones esta película me sacó varias carcajadas por lo campi que puede llegar a ser. La premisa es original, absurda pero original, combina elementos de portales dimensionales con el folclore. No tiene gore esta película, sino una historia que va creciendo poco a poco, va creciendo lentamente. Los fantasmas son muy sutiles, sin exageraciones, el ritmo se acelera una vez que aparece la puerta. Esta película es una joyita indie muy entretenida. Y si eres fan del cine indie te va a gustar esta película porque está hecha con el corazón y se nota. Y si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Crypto TV y te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido. Aquí te dejo un video que estoy seguro vas a disfrutar mucho y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.